Hola amigos y bienvenidos a esta serie de Apologética con Marta. Hoy continuamos con la serie sobre la organización de los testigos de Jehová y nos vamos a enfocar en sus doctrinas y creencias sobre la resurrección de Jesús y cómo esas doctrinas comparan con lo que enseñó Jesús y con lo que enseñaron los discípulos que fueron testigos de la resurrección. El siglo de los 1800 fue un periodo en el cual se desarrollaron muchas religiones mundialmente. Aunque muchas de esas religiones declaran ser la verdadera fe cristiana, en realidad los que establecieron esas organizaciones, como la de los Testigos de Jehová y el mormonismo, fueron líderes que se desviaron de las enseñanzas bíblicas. Esos líderes crearon sus propias publicaciones con doctrinas contrarias a las doctrinas de Jesús y sus discípulos, y que han llevado a muchos creyentes bien intencionados a seguir doctrinas y filosofías erráticas y falsas. A los que nos escuchan por primera vez, pueden escuchar los otros segmentos de esta serie y pueden encontrar todos nuestros programas radiales en archivo visitando apologeticaconmarta.org o nuestra página en Facebook bajo Apologética con Marta. Una de las doctrinas erráticas que promueven los testigos de Jehová tiene que ver con la resurrección de Jesús. Voy a darles primero un resumen de las 5 creencias básicas que tienen los testigos de Jehová referente a la resurrección y luego veremos cómo se comparan estas creencias con el testimonio del mismo Jesús y de sus discípulos. Primero, según su publicación de los testigos de Jehová llamada Let God Be True, los testigos indican que el primogénito, refiriéndose a Jesús, quien fue levantado de la muerte en el sepulcro, tuvo una resurrección espiritual y no una resurrección física. Segundo, los testigos de Jehová enseñan que Dios Jehová levantó a Jesús de la muerte, no como un hijo humano, sino como un hijo espíritu poderoso, inmortal, y que 40 días luego de la resurrección, Él se materializó, igual que hicieron los ángeles antes que Él, para mostrarse vivo ante los discípulos. Tercero, los testigos de Jehová enseñan que Jesús no se llevó su cuerpo humano al cielo para ser un hombre por siempre en el cielo. Ellos indican que si lo hubiese hecho así, hubiese dejado a Jesús en un estado menor que los ángeles. Los testigos de Jehová indican que Dios no tuvo la intención de que Jesús fuese humillado por siempre al ser un hombre de carne por siempre. Ellos indican que luego de Jesús haber sacrificado su hombría perfecta, Dios lo levantó a una vida sin muerte como una criatura espiritual gloriosa. Cuarto, los testigos enseñan que las personas no podían reconocer que era Jesús después de la resurrección porque apareció en diferentes cuerpos, que aparecía y desaparecía como hacían los ángeles, porque había resucitado como una criatura espiritual, o sea, que era como un fantasma. Ellos indican que debido a la incredulidad de Tomás, Jesús apareció en un cuerpo como con el que él murió. Quinto, los testigos de Jehová enseñan que Cristo no puede tomar otra vez su cuerpo para ser un hombre porque Él dio su carne para la vida del mundo. Por esta razón, su regreso nunca puede ser en el cuerpo humano que Él sacrificó una vez para todos los tiempos. Como han notado, si ustedes mismos han leído los evangelios y las cartas de los apóstoles y discípulos a las iglesias, y que aparecen en el Nuevo Testamento, notarán las desviaciones profundas de estas doctrinas de Russell, de Rutherford y de la organización al día de hoy de los Testigos de Jehová. Ellos aún niegan la resurrección física de Jesús y declaran que Jesús solo resucitó como un ser espiritual divino o como una criatura espiritual invisible, básicamente como un fantasma. Ellos responden a la objeción
de que Jesús resucitó en forma física, indicando que Él simplemente tomó forma humana según era necesario para que lo pudiesen ver. Ya que Jesús era el Logos o la palabra, Él hubiese sido invisible al ojo humano. O sea, para ellos Jesús no apareció en la misma forma humana con la que fue colgado en la cruz, ya que ese cuerpo se disolvió como gases o es preservado en algún lugar en memoria al amor de Dios. Pero fíjense que estas ideas van bien contrarias a lo que indicó el apóstol Pablo, quien vio a Jesús resucitado, y él testificó de la resurrección de Jesús en sus cartas. En 1 Timoteo 2, verso 5, Pablo llama a Jesús el Jesucristo hombre como único mediador. Él no lo llama Jesucristo Espíritu. Las escrituras bíblicas dan testimonio de la resurrección física de Jesús y nos dan una historia muy diferente a las invenciones de los testigos de Jehová. El mismo Jesús profetizó de su resurrección física y el apóstol Juan nos dijo que cuando Jesús habló de su cuerpo, él habló de él como si fuese el templo. Vamos al episodio de la incredulidad de Tomás sobre la resurrección que aparece en Juan, capítulo 20, versos 24 al 26. Los versos dicen: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Le dijeron pues los otros discípulos: hemos visto al Señor. Él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Notamos aquí que Tomás había dudado de la resurrección literalmente física de Jesús, y luego se arrepintió cuando Jesús ofreció que Tomás tocara su cuerpo y lo examinara. Él tocó el mismo cuerpo con el que Jesús fue crucificado y que aún tenía las marcas de los clavos y la lanza en su pecho. Ninguna persona razonable diría que ese no fue el cuerpo con el cual Jesús fue crucificado y que ofreció para examinación. Tampoco un Jesús espiritual tomó o asumió un cuerpo temporalmente físico. El cuerpo de Jesús resucitado fue el mismo cuerpo con el que murió en la cruz. Él estaba físicamente vivo nuevamente y su cuerpo se podía tocar. El Señor conocía de la futura incredulidad que las personas tendrían sobre su resurrección física. Y Jesús mismo habló específicamente diciendo que Él no era un espíritu, sino que era de carne y hueso. Vamos a leer Lucas 24 en los versos 39 al 44, a ver qué nos dice el mismo Jesús de su cuerpo. Los versos dicen: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Pero como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron un trozo de pescado asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. Si el mismo Jesús insistió en decir que poseía un cuerpo físico y le mostró su cuerpo físico resucitado a los discípulos y comió delante de ellos, y son esos mismos testigos quienes nos pasaron ese testimonio,
¿Por qué entonces los testigos de Jehová insisten en creer las enseñanzas de Russell y de Rutherford, originadas en los 1800, que niegan la resurrección física? Rutherford y Russell, ni nadie del origen de la organización de los testigos de Jehová fueron testigos de la resurrección. Sin embargo, Jesús, Pedro, Juan, Pablo y los demás apóstoles y discípulos sí fueron testigos, y ese es el testimonio en el Nuevo Testamento que tiene validez. El mismo Jesús comió pescado y otros alimentos con los discípulos luego de su resurrección. Un espíritu no puede comer alimentos físicos. Jesús era 100% deidad y 100% humano. La resurrección física fue lo que confirmó la deidad de Jesús, ya que solamente Dios tiene el poder de dar su vida y de tomarla nuevamente según su voluntad. Jesucristo había profetizado su muerte y su resurrección, y había profetizado la naturaleza de la resurrección, en la que indicó que sería física y no espiritual. Por lo tanto, la resurrección no debería haber tomado a los discípulos por sorpresa. Sin embargo, el haber adquirido evidencia nueva a la certeza de que todo creyente en Jesús como Dios y Salvador de pecados tendría una vida eterna futura, era una noticia demasiado espléndida y fabulosa, que ni la mente ni los corazones de los testigos podían capturar en toda su plenitud. Imagínate el gozo de los testigos de la resurrección física de Jesús, que ahora tenían evidencias de que ellos también en un futuro tendrían una resurrección física y la vida eterna. La resurrección física de Jesús es lo que corrobora la deidad de Jesús y de su poder de perdonar pecados. Jesús tiene poder de todo lo físico y de todo lo inmaterial. Por lo tanto, Jesús tiene poder sobre nuestra resurrección física, que es material, y sobre el perdón de nuestros pecados, que es inmaterial. Vamos a Juan 2, versos 19 al 21. Los versos leen: Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. El cuerpo de Jesús era el templo físico de Dios. Aquí vemos la profecía de que luego de 3 días, él levantaría de la muerte su propio cuerpo. Si Jesús es Dios y prometió y levantó su propio cuerpo, él también prometió levantar todo cuerpo a la vida eterna de todo creyente que pone su fe en Jesús como Dios y Salvador. Hay varios versos en la Biblia que los testigos de Jehová utilizan para cambiar la naturaleza física de Jesús a una naturaleza solamente espiritual. Un ejemplo es 1 de Pedro 3, 18. Este verso dice: Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Obviamente, Jesús fue vivificado en el espíritu y por el Espíritu de Dios, ya que el Espíritu de Dios, o sea, la substancia del mismo Dios, levantó a Jesús físicamente de la muerte, según escrito en Romanos 8, verso 11. Romanos 8, verso 11 dice: Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Esta es una promesa estupenda que nos debe de llenar de mucha esperanza. Ahora, el significado de este verso es claro, ya que nos indica que Jesús no fue levantado un espíritu, sino que fue levantado mediante su espíritu. Esto concuerda perfectamente con Juan 20, verso 27, y con Lucas 24,
versos 39 al 44, que nos habla de la historia de la incredulidad de Tomás y la evidencia que le dio Jesús sobre su resurrección física. Los testigos de Jehová utilizan los versos en Marcos 16, 12 y en Juan 20, versos 14 al 16, como prueba de que Jesús tiene otros cuerpos luego de su resurrección. Marcos 16, 12 dice que Jesús se le apareció en otra forma a 2 discípulos que iban al campo de camino a Emaús. Y en Juan 20, del 14 al 16, dice que María no reconoció a Jesús hasta que él mencionó su nombre, ya que ella lo confundió con el jardinero. Si vamos a Lucas 24, versos 15 y 16, podemos comprender que los 2 discípulos de camino a Emaús no reconocieron a Jesús porque los ojos de ellos estaban velados para que no reconocieran a Jesús. Eran los ojos de los discípulos los que tenían el velo para que no los reconocieran. Y ellos sí veían que la persona tenía cuerpo físico. Jesús había resucitado físicamente, no tenía un cuerpo de fantasma o un cuerpo diferente al físico. Y luego ellos reconocieron que sí, él era Jesús. En cuanto a María, que confundió a Jesús con un jardinero, esto no quiere decir que Jesús tenía un cuerpo diferente al cuerpo con el que fue crucificado. Si lo confundió con un jardinero y no lo reconoció, es posible que Jesús estuviese doblado en el suelo atendiendo a las flores y de espaldas a María, por lo que María no podía verle la cara. Y ella asumió que era otra persona que trabajaba en jardinería. Obviamente, María vio un cuerpo físico, no un cuerpo espiritual o un fantasma, al que confundió con un jardinero, pero luego ella se dio cuenta que cuando él habló y pronunció su nombre y él se viró, reconoció que era Jesús. Los testigos de Jehová también intentan socavar la resurrección corporal de Jesús al indicar que las puertas estaban cerradas cuando Jesús apareció ante los discípulos en la habitación en donde le probó a Tomás su resurrección física. Ahora, la Biblia indica que Jesucristo tuvo un cuerpo espiritual en su estado glorificado luego de la resurrección. Primera de Corintios 15, los versos 50 al 53, dicen: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Aquí Pablo nos habla de que los cuerpos serán transformados, aunque no mueran. Serán en forma idéntica a la forma corporal humana, pero inmortales y vestidos de la gloria de Dios, capaces de entrar en cualquier dimensión terrenal o celestial sin violar las leyes de la naturaleza terrestre o las leyes celestiales. En 1 Corintios 15 y en otros versos, Pablo establece que Cristo Jesús se levantó de la muerte físicamente y que ese mismo Dios y hombre regresará a la tierra no como un espíritu, sino como hombre y como deidad que es. Pablo también advirtió de que si Cristo no fue levantado, entonces nuestra fe es en vano. Los testigos a la resurrección de Jesús fueron muchos. María y las otras mujeres, que fueron las primeras en visitar el sepulcro vacío, vieron a Jesús resucitado. Ellas lo tocaron y lo escucharon. Pedro y Juan vieron y escucharon a Jesús. Los 2 discípulos en el camino a Emaús vieron, escucharon a Jesús y comieron con él. De hecho, Jesús comió 4 veces ante testigos luego de su resurrección para probar que él tenía un cuerpo físico.
Los 11 apóstoles lo vieron, lo tocaron, lo escucharon y comieron con él. Primera de Corintios 15 menciona a 500 hermanos que vieron y escucharon a Jesús resucitado. Más tarde, Santiago y Pablo vieron y escucharon a Jesús resucitado. Tanto Santiago como Pablo no creyeron que Jesús era Dios hasta que lo vieron físicamente resucitado. En Hechos 2 tenemos la historia del día de Pentecostés. Allí Pedro dio el primer discurso y él indicó que el cuerpo de Jesús no vio corrupción. Para él afirmar que no vio corrupción, él tuvo que haber visto el cuerpo físico de Jesús, no un cuerpo espiritual. Como vimos hoy, Russell y Rutherford, quienes establecieron los Testigos de Jehová en los 1800, y aún la organización de los Testigos de Jehová de hoy, continúan enseñando doctrinas erráticas sobre la resurrección de Jesús. Somos llamados a seguir las enseñanzas de Jesús y de sus discípulos, según la Biblia, y a descartar aquellas ideologías que se han desviado de la palabra de Dios y que promueven ideas descarriadas de la verdad. Tenemos esperanza en una resurrección física, según nos demostró Jesús, y afirmaron los testigos de la resurrección y los autores del Nuevo Testamento. Les exhorto a que lean la Biblia, excepto la versión Nuevo Mundo, ya que esa versión de los Testigos de Jehová ha sido torcida para acomodar las doctrinas de los Testigos de Jehová. Pero cualquier otra versión de la Biblia les va a presentar el testimonio del Evangelio que conduce a la salvación y a la vida eterna mediante Jesús. Los invito a que visiten nuestra página en Facebook bajo Apologética con Marta y la página en línea bajo apologeticaconmarta.org, en donde pueden escuchar o hacer descarga de todos nuestros programas radiales en archivo. También estamos haciendo disponibles los programas radiales separados por temas que los pueden utilizar en sus estudios bíblicos personales y en estudios en grupo. Les envío un abrazo en Cristo a todo el que me escucha hoy. Y recuerda que no existe amor más grande hacia ti que el amor infinito y eterno que el Creador del universo tiene hacia ti. No puedes esconderte en ningún lado sin que el amor de Jesús te persiga. Él lo ve todo, Él lo conoce todo, Él lo perdona todo y a todos ama. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.